Jesús, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Elvis, no se escucha nada, corazón. Ya, ahora sí. ¿Me Ahora, escuchan? ahora sí. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Te pido que nos cuides y nos guardes por tu santísima misericordia. Te pido que me seas un mejor estudiante. Te pido que mis compañeros lo logren también y que este año seamos estudiantes meritorios, Señor. Amén. Amén. La cámara, Carlin. Todo el que tenga la cámara apagada lo voy a estar sacando de la clase. Vaya en la cámara. Bien. ¿Alguien me puede, antes de empezar la clase de hoy, alguien me puede refrescar de qué estuvimos hablando el lunes? ¿Qué estuvimos tratando en la clase del lunes? Espero por ustedes. Hoy es miércoles, eso fue antes de ayer. Antes de ayer. ¿Qué recuerdan de lo que estuvimos hablando en el día del lunes? Profe, ¿Sí? mire, yo estuve presentando un problema con la computadora. Yo fui al centro a ver qué me podían decir, que me había olvidado la contraseña. Entonces me habían dado una contraseña para yo poder restaurar y poner una que yo pueda. Entonces antes de ayer, no pude entrar, porque antes de ayer fue que me presentó el problema. Y ayer fui al colegio para que me dijeran qué podía hacer con la contraseña. Entonces yo puse otra. Y cuando llegué a la casa, la computadora no captaba las redes del Wi-Fi. Entonces la tuve que reiniciar y mi mamá tuvo que ver unos cuantos videos para poder restaurar el internet. Ok. ¿Y los demás qué dicen? Profesora, estábamos hablando de las ciencias sociales y su importancia. Ajá. ¿Y qué más? Estuvimos trabajando algunos puntos el día pasado de la historia. ¿Qué recuerdan de eso? ¿No recuerdan nada de qué estuvimos hablando? Del tipo de gobierno, democracia, dictadura, los poderes del Estado. Profe, yo no estuve en esa clase, pero yo le sé decir sobre los cargos de todos esos poderes y etcétera. Ok. Pero deben de encender la cámara, por favor. La regla es que el que tenga la cámara apagada va a ser sacado de la clase. Guiada, por favor, enciende la cámara. Bueno, te fuiste. Todo el que tenga la cámara apagada, lamentablemente, va a ser sacado de la clase. Bien, estuvimos hablando del tipo de sistema político que nosotros poseemos como país. ¿Alguien me puede decir cuál es? ¿Quién recuerda? Yo, Dígame, profe, dígame, Morla. el sistema que nosotros tenemos es el sistema de la democracia. Muy bien. ¿Y alguien me puede decir qué es la democracia? Brian, la cámara. Yo, Caroline, la cámara. yo también, profesora, si usted quiere.
¿Hay otro participante que quiera aportar algo? Bueno, pues vamos a dejar a Morla. Vamos arriba, Morla. Bueno, para mí la democracia es Yo, profe. un sistema de gobierno en el cual eh, el presidente o el líder del país se elige mediante voto. O sea, no es, digamos, no es, voy a dar un adelanto porque para dar esa definición también tengo que relacionarla con la dictadura. Bueno, no es como en la dictadura o en los sistemas de los reyes, que los líderes son descendientes de familia, o si no, el más poderoso toma. Sistema monárquico, sistema monárquico. Sí, La monarquía. exactamente. O si no, el más poderoso toma el primer lugar. En la democracia es todo lo opuesto. La democracia, el que quiere ser líder tiene que ganarse la confianza y la amistad del pueblo para poder ser el líder y elegir y ser elegido mediante votos. Muy bien, alguien dijo yo, ¿quién fue? Antes de, por favor, las cámaras, Brian y Karen, los voy a sacar de la clase. Y Braylin, Emmanuel, te fuiste, Braylin. Brian, ¿qué pasa? Que tú estás como un arbolito, prende y apaga. Déjala así. Ahí está bien. Brian. Bien. Alguien me dijo yo. ¿Quién fue? Fuiste tu mayoría. Sí, que la democracia es el sistema es el sistema político del pueblo que tiene que esperar o ser elegido por el gobernante. Es igual que la dictadura, es el régimen político que es una sola persona que gobierna con el poder total. ¿Es igual o es diferente? Es todo lo contrario. Dígame, José Alejandro, ¿usted me levantó las manos? Usted está dialogando sobre el cuestionario. Pincelada, estamos refrescando un poquito de la clase anterior. Ok. Ok, otro punto importante que debemos tener presente son los poderes del Estado. Poderes, ¿verdad? Son 5. Son 3. Ah, son 3. Pues yo como que estoy hablando sola o con 2 personas nada más aquí. ¿Y qué pasa? Los demás no estudiaron. ¿Cuáles son esos 3? Yo, profesora, se lo digo. Vamos a dejar a la niña que está levantando la mano, Adriana. Son tres poderes: el ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Y usted me puede decir la función de cada uno de esos? Vamos a ver. Gilaini levantó las manos. Gilaini, ¿la quiere ayudar? Vamos arriba. Dame un segundo. Bueno, el legislativo, la que tiene la exclusiva autoridad, el judicial, las leyes aprobadas por la Corte. El ejecutivo es el reporte de la acción diaria del Estado. Gilaini, te estoy escuchando con interferencia y aparte de eso tienes ruido donde estás. ¿Alguien más que no haya participado? Liz Baker en la cámara, hermano en la cámara. Profe, yo. Vamos a dejar a alguien que no haya participado. Vamos a ver, Marjorie. Dígame cuáles son las funciones de esos 3 poderes. Bueno, lamentablemente yo voy a sacar a todos aquellos que tienen la cámara problema. Simplemente salen porque quieren salir a hacer otras cosas. Se fueron. Vamos arriba. La niña que tenía la palabra se fue. Pues vamos arriba, José Jaciel. Ok.
Yo digo que los tres poderes tienen distintas funciones, pero los tres se complementan, los tres se Uno con otro. complementan, exactamente. Y su función principalmente es sobre las leyes. El poder legislativo, que es donde están la Cámara de Diputados y Senadores, son los que crean las leyes conforme a lo que creen que está mal, o lo que está pasando en el país. El poder judicial, que son los jueces, son los que evalúan las leyes. Si ellos la analizan y si creen que la ley está correcta o se puede implementar, ellos la aceptan. Y el presidente es el que se encarga de implementarla o de introducirla al país, que es el Bien, poder ejecutivo. bien, Poder Ejecutivo, vamos a hacerlo en orden. Esto lleva un orden, esto de los poderes del Estado. El primero es el legislativo, como dijo el compañero, es el que se encarga de elaborar y analizar las leyes. Luego, en segundo lugar, está el poder ejecutivo, que está representado por nuestro presidente, que una de sus funciones es promulgar esas leyes. El presidente tiene poder directo con lo que son las Fuerzas Armadas de nuestro país y policía, pero con la toma de decisiones relacionadas a, por ejemplo, una nueva ley, un nuevo órgano, eso no depende de lo que es el presidente. Y por último está lo que es el poder judicial, que se encarga de administrar la justicia, y para esto se avale de leyes. Nuestro país está o posee diversas leyes para administrar lo que es esa justicia. Está la ley del cuidado al menor, ley de la mujer, ¿verdad?, que protege a las mujeres. Está código de trabajo, etcétera, etcétera. Son diversas leyes que van de la mano con este poder para poder administrar la justicia en todo el territorio nacional. Muy bien, lo vamos a dejar hasta ahí. En el día de hoy vamos a debatir un gran tema. ¿Sí? Hay dos estudiantes escribiendo en el grupo que ya tenían la cámara encendida y que usted lo sacó. Déjame ver. Braille, pero yo no sé adivina, tú tienes que decírmelo. Pero si tú no me dices nada, solo veo a Braille que me escribe que su cámara está dañada. Braille, ya estás aquí. Trata de entrar de nuevo entonces, Braille. Bien. Ahora sí pasé la lista. Tenemos 13 estudiantes. Bien, les decía que en el día de hoy vamos a debatir un tema relacionado con lo que es Estados Unidos de colonia a nación, etcétera, etcétera. Este documento yo lo colgué en su trabajo de clase para que usted lo pueda ver. Entonces, yo le voy a ir haciendo preguntas relacionadas con este gran tema. Y la primera pregunta dice, ¿cuáles fueron las primeras posesiones americanas europeas, perdón? ¿Cuáles fueron las primeras posesiones europeas que lograron su independencia en América? ¿Cuáles fueron? Yo creo que fueron las 13 colonias. Las 13 colonias, eso es así. ¿Ustedes recuerdan algunos nombres de esas 13 colonias? Yo creo que Filadelfia. Wow. Yo voy a estar compartiendo una imagen con ustedes para que... Repítame la pregunta, no la escuché. Perdón, Abdiel. Me repita la pregunta que no la escuché.
La pregunta era, ¿cuáles fueron las primeras posesiones del continente americano? O sea, de posesiones europeas que lograron su independencia de la metrópolis, de la gran metrópolis de Inglaterra. Miren, aquí en esta imagen podemos ver, cuáles son o cuáles fueron esas 13 colonias que fundaron los primeros colonos que llegaron como emigrantes de Inglaterra. Estos emigrantes se les cedió esta localidad debido a que ellos tenían persecuciones debido a su religión. Entonces Inglaterra decidió cederle esta parte, este territorio, para que ellos se asentaran aquí. Entre estas están New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Hay una aplicación en internet que se llama Juego de Mapas, que yo se lo voy a estar dejando colgado en su trabajo de clase junto con este documento para que ustedes aprendan a ubicar. Esto no tiene una puntuación en sí, eso es simplemente como una aplicación para practicar, para que usted aprenda a localizar cada una de estas colonias. Bien, yo voy a hacer la siguiente pregunta. Déjenme dejar de compartir esto. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia ustedes pueden decir que hay entre colonia y nación? ¿Cuál es la diferencia? Son muchas las diferencias, pero mencióneme una. ¿Cuál es la diferencia entre una colonia y una nación? A ver, dígame, Abdiel. O diferentes entre culturas, tradiciones, por ejemplo, comida tradicional, bailes, cosas así. Muy bien, o sea, ok, tú estás estableciendo la diferencia, pero yo quiero que me mencionen una característica de una nación y una característica de una colonia. Lo que tú dijiste está muy bien. Lo que tienen de diferente en cuanto a cultura, gastronomía, símbolos patrios, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver cuáles son las características que tiene una nación y cuáles son las características que tiene una colonia. ¿Me están escuchando? Colonia y nación. Ok, le voy a dar una idea. Cuando llegaron los primeros europeos conquistadores del territorio hoy conocido como América, ellos se caracterizaron por algo, por ser colonizadores. Y colonizaron este territorio, este nuevo continente, que para ellos era nuevo porque era desconocido. ¿Qué características ustedes le ven a esto? Dígame, Abdiel. Yo creo que es identidad cultural, histórica y social. Yo creo que es. Sí, excelente, está correcto, pero recuerden que cuando una persona coloniza un territorio, se apropia de un territorio, por ejemplo, los indígenas, yo entiendo que tenían su cultura, su forma de vida, su forma de ver las cosas, su forma de actuar, sus rituales, pero una vez son conquistados y colonizados, empieza a verse afectada esas tradiciones que ellos tienen. ¿Por qué? Porque los europeos empiezan a implementarle su forma de vida, su cultura. Por ejemplo, en cuanto a la religión, quienes trajeron la religión católica a nuestra isla fueron los españoles. La característica que tiene, por ejemplo, una colonia es que no tiene autonomía en la toma de decisión. Los colonizadores implementaron nuevas reglas, nuevas medidas en el territorio y ya ellos dejaron de ser autónomos de sus propias decisiones, por decirlo así. Mientras que una nación es todo lo contrario. Una nación
tiene plena autoridad para establecer sus derechos, sus deberes, su constitución, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia, que la nación tiene autonomía en la toma de decisiones de su gente, de su pueblo, mientras que en una colonia, el país potencial que lo domina, ese es el que toma las decisiones. Bien, sigamos acá. Una pregunta antes de continuar. ¿Quiénes elaboraron el informe de este tema en su cuaderno? Debbie, Derek, ¿quién más? ¿Nadie más? Profe, ¿Sí? yo no pude elaborárselo, yo lo voy a elaborar cuando termine su clase, ¿verdad? Disculpe. Bueno, mira, corazón, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un programa. Nosotros no estamos buscando cantidad, sino calidad, pero tampoco no nos podemos atrasar nadando en un tema por mucho tiempo, porque entonces no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar los temas que tenemos plasmados o programados. Se supone que después de esta socialización ustedes deben de tomar una evaluación. Esta clase se acaba a las 10:55. Se supone que a las 10:50 usted tiene que tomar una evaluación de este tema. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mire, yo voy a compartir la pantalla con ustedes. Denme un segundito. Voy a compartir la pantalla para ir leyendo y analizando cada punto. Porque así entiendo que nada más van a entender los que estudiaron. Los que no estudiaron, pues no van a entender nada. Por favor, presten atención. Vamos a tratar de acabar a las 45, 47, para proceder a tomar la evaluación. Bien, aquí está el contenido que usted tiene en su trabajo de clase. El gran tema es Latinoamérica y su expansionismo estadounidense. El subtema que estamos trabajando ahora, Estados Unidos de colonia nación. Vamos a estar dejando a Gilaini que esté leyendo esta parte, por favor, Gilaini. La voy a ampliar un poquito. Estados Unidos de colonia a nación. Las 13 colonias inglesas fueron las primeras posesiones europeas en América que se instalaron en su metrópoli. Este hecho creó un precedente en el proceso de formación de república en el mundo contemporáneo. Sí, ¿Qué es metrópoli? Metrópoli, ¿qué es? ¿Qué me dice? Y yo lo dije ahorita. Una nación. Una nación. ¿Quién más? Una metrópoli vendría siendo como una nación que predomina por su avance económico, por sus avances tecnológicos, etcétera, 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 por sus avances en cuanto a lo que es la educación. Entonces podemos ver, en definitiva, ¿qué entendiste de este primer párrafo? Que las 13 colonias inglesas fueron las primeras posesiones europeas. Ajá, y que se independizaron. Se independizaron. Se independizaron de la nación que lo tenía bajo un dominio. Ajá. Estas colonias tenían un leve problema y era que ellos no estaban de acuerdo. Recuerden que al ser colonia ellos no tomaban decisiones. Ellos no estaban de acuerdo con el alto precio de impuestos que ellos tenían que pagar en cuanto al timbre. Ustedes saben que en las transacciones comerciales, en esa época, se necesitaba una autorización como un sello que le llamaban el timbre, que sin ese sello ellos no podían hacer nada, los colonos. Y recuerden que la principal actividad económica para los colonos era la exportación de materias primas. Entonces ellos tenían que pagar altos impuestos
a lo que era la corona inglesa, y esto trajo un descontento. Entre otros impuestos también está como el impuesto al té. Recuerden que una de las tradiciones de los ingleses era tomar té, eso como nosotros tomar café. Entonces, como ese producto venía de Inglaterra, pues ellos también le aplicaban grandes impuestos. Y esto trajo como de mucho descontento a lo que eran los colonizadores establecidos en América. Pueden seguir, Giliani, por favor. Una vez lograda la independencia, las antiguas colonias se demoraron en decir si cada una se establecería como país independiente o si, por el contrario, se agruparían para formar una sola nación. Siga, corazón. En 1787, un total de 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en la ciudad de Filadelfia para acordar cómo se constituiría políticamente. O sea, cómo iban a estar organizados. Ellos, una vez logrado la independencia, cada estado se regía, o sea, cada estado tomaba sus decisiones y establecía sus reglas, porque no se decidía si iba a haber un presidente para todos los estados o si cada estado iba a tener un representante. Bien, recuerden que la independencia de los Estados Unidos, ¿recuerdan qué fecha fue la independencia de los Estados Unidos? Bien, la independencia de los Estados Unidos fue lograda el 4 de julio de 1776. 4 de julio de 1776 fue en que los colonos norteamericanos pues lograron su independencia. Vamos a seguir leyendo, vamos a dejar un varoncito, vamos a dejar a Delvis. Vamos a leer esta parte de Delvis. Ok. El gobierno federal y la estructura política de los Estados Unidos. La Constitución creada por los padres de la patria, Founding Fathers, en 1788, estableció el gobierno federal central. En Estados Unidos, el gobierno federal se fundamenta sobre la teoría de la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Cada una de estas divisiones tienen funciones, poderes y obligaciones particulares. Bien, así como nuestro país tiene lo que es un padre de la patria, Estados Unidos también tiene sus héroes patrióticos. Entre esos está el señor John Quincy Adams, que fue uno de los que colaboró con lo que era el logro de la independencia de estas colonias. Más para abajo le voy a mostrar una imagen acerca de la estructura o cómo se encuentra estructurado el sistema político de los Estados Unidos, que es muy semejante al de nosotros. Como vimos anteriormente, nosotros contamos con 3 poderes de Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Mira, hasta en el orden coincidimos con ellos. Entonces, como dijo Jaciel al principio, el poder legislativo está regido por lo que es el Congreso. El Congreso, a su vez, lo forman lo que son los senadores o la Cámara de Senadores, Cámara Alta, recuerden, y la Cámara de Diputados o Cámara Baja. El Poder Ejecutivo, al igual que nosotros, está representado por el presidente, el vicepresidente y el gabinete, los que forman parte de cada ministerio: Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, Ministerio de la Juventud, el Ministerio de lo que son encargados de regir los bancos, etcétera, etcétera. Son muchos ministerios. Entonces está, al igual que aquí, el poder legislativo, el que se encarga de crear las leyes; el poder ejecutivo, nuestro presidente, quien la promulga,
y el Poder Judicial es el que se encarga de evaluar las leyes y de administrar la justicia a través de estas leyes. Bien, seguimos. Vamos a ver, nos quedan unos 5 minutos. Vamos a seguir leyendo, vamos a dejar a Debbie. Vamos arriba, Debbie. Ok, vamos. Expansión en los Estados Unidos. La Constitución establecía un gobierno que unía a todos los estados y también un balance de poderes, tanto el gobierno central como en los estados. Los gobiernos locales eran elegidos por el pueblo mediante un sistema creado especialmente para atender las circunstancias particulares de la época. La estabilidad que estas medidas proveyeron permisos que el nuevo país dedicara gran parte de sus esfuerzos a extender las fronteras de su territorio. A finales del siglo, ¿cuál es el siglo? 18. A finales del siglo XVIII, Estados Unidos expandió su territorio continental mediante compras a España y a Francia, mediante guerras de sus fronteras con estas naciones y con los grupos indígenas. Podemos ver 3 factores. Voy a apagar el micrófono, Debbie. En esta parte podemos ver 3 factores que favorecieron a lo que era el crecimiento, la expansión, tanto territorial como económica de los Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes puede identificar cuáles son esos 3 factores? Vamos arriba, jóvenes, vamos a leer con conciencia, vamos a prestar atención a lo que estamos leyendo. Ahí en este párrafo habla acerca de la expansión de los Estados Unidos y nos demuestra que hubieron 3 puntos claves que favorecieron a ese crecimiento tanto económico como político y también como en posesión de nuevos territorios. Bien, te lo voy a señalar. Uno de ellos dice que tomaron una medida de atender las necesidades básicas del momento. Por ejemplo, es más fácil, recuerden que cada uno de estos estados tenía un representante y ese representante velaba por las necesidades, velaba por la seguridad de su territorio. Entonces, este fue uno de los factores que favoreció a la expansión tanto económica como territorial y política de los Estados Unidos, porque es muy difícil, por ejemplo, el presidente velar por cada una de las provincias. Recuerden que son 31, más el Distrito Nacional, es un poco difícil. Entonces, ¿qué hacen? Que para cada provincia ponen un representante, que sería nuestro gobernador, para atender nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Bien, velar por lo que es la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue uno de los factores que favoreció. Otro factor fue lo que eran las compras a lo que era España. Recuerden que las potencias colonizadoras de la época eran España, Inglaterra, Portugal, Holanda, pero lo más fuerte eran España e Inglaterra. Y en un tercer lugar podríamos poner a Portugal, Holanda y otros países. Entonces, a través de la compra que estos colonos realizaban, tanto a territorios poseídos por España como a Francia, ellos pudieron expandir su territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, está Puerto Rico. Imaginémonos que Puerto Rico estaba bajo dominio de los portugueses, por ejemplo. Pero debido a la economía de los portugueses, se vieron en la necesidad de tener que vender a Puerto Rico. Y Estados Unidos, como tiene la posibilidad de comprarlo, pues lo compra y adquiere ese nuevo territorio. ¿Están entendiendo? Entonces, esto fue a través de estas compras fue que Estados Unidos pudo expandirse. Otro de los otros factores eran a través de las guerras fronterizas, a través de la batalla, tanto con otras naciones como con los grupos indígenas. Recuerden
que cuando los ingleses llegaron a este territorio que hoy conocemos como Norteamérica, habían nativos indígenas en este lugar. Al igual que cuando llegaron los españoles a nuestra isla, encontraron también indígenas en este territorio. Bien, y a través de, no, ellos, la diferencia está en que los españoles en realidad no tenían como ese gran combate. Sí hubieron batallas entre los indígenas y los españoles para lograr independizarse, pero ellos nunca lo lograron. Recuerden que a través del abuso, los trabajos pesados, etcétera, etcétera, esto provocó que que los nativos indígenas se extinguieran en este país. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Ay, Dios mío, el tiempo no va a dar. Son y 50, déjenme ver. ¿Hasta qué hora? Hasta las 55, o sea que nos quedan 5 minutos, jóvenes. Bien, seguimos, jóvenes. Vamos a leer esta parte. Vamos a dejar a Eva. Eva, vamos arriba. Hay ruido, ¿dónde estás, Eva? ¿Eso el televisor o qué? Televisión. Lili, Por baja la favor, televisión. apágala. O bájala. Sí. Vamos arriba, Eva, que tenemos el tiempo encima, corazón. Disculpe, la profesora. Okay. Y en 1826 esta situación permitió que Estados Unidos... Está arriba, mi amor, en las dos líneas de arriba. Ah, ok. Mientras Estados Unidos se enfrascaba en un proceso de expansión, las colonias de España de las Américas continental se independizaron entre 1810. ¿Sigo? Ajá. Entre 1810 y 1826. Esta situación permitió que Estados Unidos se convirtiera en el país líder de la región americana. La Unión consiguió este liderazgo gracias a una idea del secretario de Estado John Quincy Adams en 1823. Bien, más adelante vamos a poder ver con relación a este tema que otro factor que favoreció el crecimiento y expansión de los Estados Unidos fue la conocida doctrina de Monroe. Esta doctrina se le atribuye a este señor James Monroe, que él estableció una política que cualquier potencia extranjera que quisiera penetrar a territorio perteneciente al continente americano, oiga, al continente americano, no a las 13 colonias ni a Norteamérica, no. Cualquier territorio del continente americano, Estados Unidos salía a su defensa y le brindaba apoyo para que esto no lograran su independencia o no volvieran a caer bajo el yugo de otras potencias extranjeras. Y esta metodología o esta técnica también favoreció a lo que era el crecimiento tanto económico, político, territorial de los Estados Unidos. Jóvenes, miren, lo vamos a dejar hasta aquí. Faltó un poquito faltó, no mucho, pero vamos a terminar en la próxima clase. Vamos a tratar de conectarnos a tiempo para no perder. Déjame dejar de compartir esta pantalla para lograr, a ver si logramos abarcar lo que tenemos preparado para ese día. Pero antes de que se vayan, no se me vayan, que necesito tomar algunos apuntes. Nosotros en el día de mañana vamos a terminar esta parte. Lo vamos a hacer de manera breve. Tercero B. Yo necesito para la exposición de mañana. El tema de mañana es México y sus luchas internas. Yo necesito 1, 2, 3,
A 4 estudiantes necesito para mañana, para que me estén explicando unos puntos. A ver, ¿quién levanta la mano? Si no lo hacen, lo cojo yo. José Jaciel, anota ahí, por favor, José Morla. Este contenido ustedes no tienen que investigarlo porque ya yo lo hice por ustedes. Simplemente tienen que abrirlo, elaborar su informe y aprenderse su parte. José Jaciel, a ti te va a tocar el punto 3, los temas 3.1 y 3.2. Luego tú vas a ver de qué consiste cuando tú abras el documento. Vamos a dejar también a Abdiel Armando Mercedes. Abdiel Mercedes. Abdiel, tú vas a tener el 3.3. Te voy a dejar ese solo porque es un poquitito largo. Tiene 3 párrafos. 3.3. 3 no tiene más, pero es corto, no te preocupes, que eso no es mucho. 3.3, vamos a ver una hembra, por favor. Una hembra, Eva. Vamos a dejarte aquí, Eva. Eva. Adriana, salí ahí. Eva tiene el 4.1. ¿Eva qué? Eva Rivera. Tienes el 4.1, Eva. Y... Oíste, Eva. Ustedes tratan de hacer un resumen y extraer lo más importante. Y por último, necesito otra hembra. Vamos a dejar a 4 nada más. Debbie, te voy a poner a ti, Debbie. Debbie, ¿me escuchas? Debbie no me está escuchando. Yo la escucho, profe. Ok. Entonces, Eva, tú tienes la parte 4. Eva no, Debbie. La parte 4.3. Ok. Debbie Mejía. Bien. Voy a compartir la pantalla otra vez con ustedes para confirmarle que sí, el texto está ahí, cómo lo van a buscar por si acaso. Ya nos vamos, no se preocupen. Nos pasamos con unos minutitos, pero ya nos vamos. Pasamos lista y ya. Bien. Aquí está. Esta es la unidad que estamos trabajando ahora. Este es el tema que estamos trabajando en este día. Ahí está. Mañana lo vamos a concluir. Vamos a tomar nuestra evaluación. El tema que ustedes van a estudiar para esta tarde es este. Vamos a publicarlo. Está ahí, lo único que no lo podían ver porque no lo había publicado todavía. No, esa no me interesa. No lo he subido, tengo que subirlo, pero va a estar, miren, debajo de esa, debajo de donde dice evaluación de Estados Unidos, ahí va a estar un contenido. Simplemente es abrirlo, le va a salir igual que esta, simplemente va a ser abrirlo y no tienen que investigar. Y también les voy a estar poniendo el enlace, bendito Dios, del juego de mapas que les dije, para que aprendan a ubicar dónde se encontraban o dónde se encuentran. Actualmente esos territorios están ahí, las 13 colonias. Bien, pasamos lista, generamos la lista y nos salimos de la clase. Cualquier pregunta o inquietud me pueden escribir a mi número. Otra cosa, sabemos que no todos pueden conectarse en vivo. Esta grabación va a estar colgada en tablón para todos los compañeros que no pudieron estar en este día presente y que puedan tomar los apuntes y que puedan tomar la participación que estuvimos haciendo en el día de hoy. Dígame, Debbie. ¿Usted levantó la mano? Bueno. Pues nada, pueden ir saliendo de la clase y nos vemos en la próxima. Bye, bye, cuídense.